conseguido lo que quería yo hace tiempo, que era separar el show cooking del todo el cogollo que se forma al final en el pueblo. Al final, darle protagonismo a la parte gastronómica del cardo, la divulgación gastronómica, para darle todo el protagonismo al cardo, y después ya mañana disfrutéis del resto del día, ¿vale? Empezamos este año este formato, el 6º día del cardo, y primera vez con maridaje, que también es algo importante. Un concepto gastronómico tiene que ir completo cuando está maridado, y qué mejor que con Adrián Ochoa de las Ochoa. Que bueno, yo los conozco, algunos sí que los conozco por ahí, pero bueno, eso, que estoy encantada de venir aquí a Peralta, que bueno, es una plaza que nos gusta conquistar, porque aquí se bebe mucho Rioja, entonces nos gusta muchísimo que se beba vino de Navarra. Entonces yo cuando me llamaron para venir, dije, bueno, pues voy a traer mis cosas más especiales para que las probéis. Así que nada de eso, y deseando además que el cardo me parece que es un producto que es maravilloso, que bueno, yo soy mucho de producto local y que hay que potenciarlo, ¿no? Entonces pues me parece genial que se haga un día que sea del cardo y que se pueda poner en valor, y que encima sea con nuestros vinos. Hemos traído además unos vinos que, bueno, pues son diferentes y que hemos intentado hacer, ¿verdad, Vicente? Cosas divertidas, un poco que se salga de lo normal, ¿no? Así que bueno. Siempre intentamos salirnos de lo normal. Lo normal es aburrido, ¿no? Al final, bueno. Bueno, pues, No, adelante. Vamos a ir poco a poco interactuando, ¿vale? He traído 2 recetas, ¿vale? Uno frío, uno caliente. Ya sabéis, ¿no?, que se puede hacer de 2 formas, obviamente: en crudo, en ensalada, en caliente, en cocinado, que es completamente distinto. Uno nos saca unas bondades del cardo, otro otras, ¿vale? Cuando hacemos un desarrollo creativo, un proceso creativo que parte de conocer el producto, ¿vale? El conocimiento es la base de que podamos trabajar y sacar todas las bondades y los beneficios de un producto. Partimos desde el principio, ¿no? Desde el inicio, desde lo más pequeño. Molecularmente y celularmente, las verduras están caracterizadas por la membrana vegetal, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es primero una pequeña chapa, ¿vale? Para que entendáis cómo yo trabajo y por qué vamos a condimentarlo de una forma, ¿vale? Porque la primera parte del proceso creativo es el conocimiento. Membrana vegetal es la membrana que envuelve celularmente a los vegetales, ¿vale? A las verduras, que es muy distinto de como podría ser una legumbre, una proteína, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la membrana vegetal? Es envolver la célula de los vegetales. Esto la caracteriza de la siguiente forma: hace que sean capaces de almacenar agua a nivel celular, y con este agua, sales minerales, vitaminas, las clorofilas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para transformar, esto al final son muy fibrosos, es fibroso la verdura porque tienen membrana vegetal, ¿vale? Para transformar esto lo que tenemos que hacer es alterarla, ¿vale? Transformarla. ¿Cocinar qué es? ¿Qué es cocinar? Transformar un ingrediente, ¿no?, para que sea un alimento, para que podamos comerlo. Bien, en el caso del cardo o de las verduras lo podemos hacer de 2 maneras. Los ácidos, cuando lo comemos en ensalada, inconscientemente lo que estamos haciendo es ablandar esa membrana, sin romperla. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos transformando la textura del cardo, pero estamos manteniendo la membrana intacta. ¿Qué significa? Que tiene todas las propiedades dentro, celularmente. Entonces, la mejor manera de comer un vegetal, y en este caso el cardo, es en crudo. ¿Por qué? Porque mantiene todos los nutrientes, ¿vale? Bien. Por otro lado, cuando ya vamos a cocinarlo, a cocerlo, tenemos que romper esa membrana vegetal. ¿Para qué? Para romper las fibras, para que podamos masticarlo, ¿vale? ¿Cuál es la putada? Que tenemos una temperatura que nos marca esto, que es por lo general por encima de 80 grados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros por encima de 80 grados, que es obviamente cuando ponemos a cocerlo, alcanzamos esa ruptura, esa temperatura de ruptura, la membrana se abre. ¿Qué sale de ahí? El agua que contenía, con todas las vitaminas, todas las sales minerales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay que cocinarlo, pero al cocinarlo lo que estamos haciendo es perder los nutrientes, ¿vale? Por eso no tenemos que cocer las verduras tanto, ¿verdad? Sí. Me vais a decir que lo cocéis en olla rápida 25 minutos, en olla rápida 50 minutos.
El cardo yo lo cocino en olla convencional que nunca supera los 100 grados 20 minutos. El cardo en 20 minutos está cocinado y hoy os lo voy a demostrar y os lo voy a enseñar. Bien, ¿por qué ollas rápidas y olla a presión? No, jamás, tacharlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las ollas a presión trabajan a 120 grados y a presiones muy altas. Eso significa que a esa temperatura los nutrientes se van a cintruénico, por lo menos. ¿Vale? Es decir, está muy bueno el caldo, qué blandito, qué rico, pero como si te comes un cacho de choco. ¿Vale? Así de robusto soy. Vale. Por otro lado, cuando ponemos en la olla, lo ponemos en agua fría. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en ese rango, cuando sube del agua fría a la temperatura de ebullición, hasta que alcanza la presión, hay una fuga de nutrientes descomunal. Entonces, ya está, esta es la pelada, este es el consejo. Olla convencional, desde caliente y 20 minutos. Luego os lo enseño. Primero vamos con la ensalada, ¿vale? Bien, todos habéis visto un caldo, ¿verdad? Sí, vale, bien. Pencas exteriores. Bueno, cuando el caldo se planta, crece y se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque es una verdura de invierno, ¿vale? Entonces sus bondades y sus nutrientes, cuando más se desarrollan, es con el frío y con la falta de luz. Por eso se apretan, se cierran para que se desarrollen los nutrientes, para que se clarifique por dentro, y además ponemos un plástico o en otros casos tierra para que no le dé la luz, ¿vale? En este caso las pencas exteriores son las más fibrosas, que son las que descartamos, ¿verdad? Las descartamos. Bien, para cocerlo, efectivamente. Vamos de más fibroso a más tierno. ¿Por qué las de adentro son más blanquitas? Porque no les ha dado la luz, ¿vale? Entonces, utilizamos las partes de dentro para ensalada y las partes de fuera para cocer. ¿Sí? Hasta aquí todo claro, ¿no? Sí, Vicente. Sí. Sois un público maravilloso y participativo. Habrá que empezar a sacarles más ya el vino, ¿eh? Bien. Ya sabemos cómo transformar. Esta es la pedradica inicial, pero ya sabéis que soy muy divertido y que la hago muy ameno, ¿verdad? Sí, entonces, una vez que sabemos cómo trabajar el caldo en ensalada o en cocido, vamos con la segunda parte. ¿Cómo lo condimentamos o cómo lo tecnificamos? ¿Qué es tecnificar? Buscar la mejor manera para tratar eso, ¿no? Bien. En este caso, pues vamos a ir con un aliño. Sabemos que el ácido lo va a transformar, ¿vale? Va a destruir un poquito esa membrana y va a hacer que sea más amable. Entonces, en este caso, vamos a hacer una ensalada. ¿Conocéis el crème fraîche? Es como una crema agria. Si conocéis el kéfir, seguro que el kéfir os suena más, ¿verdad? Ahora lo tomo, está de moda. Los probióticos, ¿verdad, Irene? Salud intestinal. Bien, pues el crème fraîche es la parte grasa, ¿vale? La parte más cremosa de eso, que la vamos a utilizar para hacer una pequeña emulsión, ¿vale? Como una base cremosa para guarnicionar o para condimentar el caldo. Bien, por otro lado, un ácido. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, en este caso, lima. Lima, limón, ácidos. Os he traído, ¿conocéis esto? Esto es una curiosidad, ¿vale? Os lo he traído porque ya las pocas cosas positivas que tiene la globalización y este mundo tan comercial y tan bonito que tenemos, ¿verdad? Es que ya estemos empezando a plantar cosas raras, ¿vale? Porque son cosas raras, pero son cosas nuestras, son cosas de aquí. Esto es mano de Buda. Mano de Buda, ¿vale? Es un cítrico, pero que cuando lo abres dices, joder, si no hay más que la parte blanca del cítrico, ¿vale? Entonces lo que hacemos con esto es simplemente aprovechar las pieles, las ralladuras. Es decir, esto tiene unos aceites esenciales brutal. ¿Qué vamos a hacer con esos aceites esenciales? Potenciar una vinagreta, por ejemplo, ¿vale? Ya voy con la pedrada. Bien, partimos de la base, el crème fraîche. Luego Adriana me dijo que los anisados le van muy bien, ¿no? al caldo. Yo os digo que los anisados le van muy bien al caldo. ¿Qué son los anisados? Pues, por ejemplo, el hinojo. El hinojo sí que lo conocéis, ¿verdad? Y lo que sale del hinojo, que es el eneldo, ¿vale? Vamos a hacer una base de eneldo. Entonces, Adriana me dijo que le iba muy bien a
Al moscatel. Esa fue la razón de irnos a la locura, así de hacer una mezcla un poquito diferente. Y bueno, nosotros, uno de los vinos que más se conoce en mi casa es el moscatel. Desde hace ya, bueno, estamos elaborando, bueno, en realidad fuimos los primeros, mi padre, ¿no? Con el moscatel de Vendimia Tardía en el año 94 y bueno, pues seguimos haciéndolo, lo que pasa es que ha cambiado bastante, ¿no? Porque hemos ido pues, evolucionándolo un poquito, vamos haciendo pues, más Vendimia Tardía. Pero lo más importante del moscatel para mí es esa recuperación de la variedad de verdad, la nuestra. Sabéis que la moscatel lleva aquí en Navarra desde el siglo XII. Con Teobaldo lo trajo de las cruzadas, sabéis que hacían regalos, ¿no? Al pueblo, ¿no? Eran muy generosos, entonces cuando hacían viajes lo que traían eran pues, esos regalos para el pueblo. ¿Y qué regalos eran? Pues eran palos. Entonces se traían, pues iban a un sitio, encontraban una viña y decían, va, pues tira, cogen unos sarmientos y me los llevo allá, ¿no? Y los mismos trajeron, Teobaldo lo que hizo fue traer rosas, peras y uvas. Entonces, dentro de esas cruzadas, claro, venían de toda la zona de Siria, la zona de Muscat, que es de donde viene la moscatel, y entonces pues creemos que viene desde ese momento, ¿no? A día de hoy, en Navarra, es una pena, pero quedan 84 hectáreas, bueno, el año pasado, y este año se lo han arrancado. Yo tengo 26 de todo esto, y es el auténtico moscatel de Navarra. Mi padre fue a un viñedo antiguo, cogió la madera y la multiplicó para poder plantar. Y la verdad es que se nota muchísimo. Es un moscatel que es maravilloso, que produce muy poco, porque esa es una de las razones por las que se ha arrancado, porque produce muy poco, pero tiene una concentración brutal, ¿no? Y bueno, yo el primer vino que cuando me dejé de Vicente lo servimos, el primer vino que hemos traído es un moscato. Porque el moscato, no sé si alguno ha probado, ahora sí se llevan mucho los frisantes, pero nosotros estábamos antes de los frisantes, no tiene nada que ver. Bueno, este es un vino que os voy a contar la historia de dónde viene, porque para mí es muy bonito, ¿no? Tiene como mucho significado. Yo estuve estudiando en Francia, estuve viajando, tal, me pasé súper bien, aprendí muchísimo. Y en el año 2004, pues yo fui de viaje de estudios, nos fuimos a Italia con la universidad y de repente llegué a un sitio que era la zona de Asti, en el norte de Italia, maravilloso, y dije, bueno, pues vamos a probar los vinos que había por allá. Y me encontré con un montón de moscateles y me encontré con un estilo de vino que, claro, yo en mi casa el moscatel de Vendimia Tardía era el rey, ¿no? Todo el mundo que lo conocía. Pero allí encontré vinos de 5 grados y medio, burbujita, tal. Ostras, esto qué bueno es. Quiero hacerlo en casa, ¿no? Porque si esto es bueno con este clima, con mi moscatel, esto va a ser brutal. Y entonces es el vino que empezamos a hacer. ¿Se puede servir ya? Sí, que vayan bebiendo, que se pone más divertido esto. Bien, Sí, el moscato, sí. Y entonces, bueno, pues este vino, la verdad es que ¿cuál es la diferencia de este vino y cualquier otro tipo de vino? Pues que esto lo que hacemos es paramos la fermentación. Se para cuando está en 5 grados y medio, ¿vale? Entonces, si una fermentación de un vino, por contaros, yo también voy a contar cosas de química. Yo, dame un momentito, Adriana. Sí, dale. Lo que estoy haciendo aquí es, ¿vale? El crème fraîche, que es la parte de esta grasa, ¿vale? Condimentarla. Lo hemos condimentado, sal, pimienta, le vamos a poner un poquito de lima, ¿vale? Y como si fuera una vinagreta. Al final lo que estoy haciendo aquí es coger una parte ácida de una vinagreta, el crème fraîche, y la vamos a emulsionar. ¿Con qué? Con aceite. Una vinagreta emulsionada, ¿vale? ¿Sí? ¿Y cuándo le pones el hinojo? Aquí, ¿vale? En la parte grasa. Vale. Esto es importante, muy bueno, ¿eh? Los ingredientes tienen, o los aromas, en este caso los aromas volátiles, que es lo que huele y sabe de los ingredientes, se pueden disolver en agua o se pueden disolver en grasas, ¿vale? Son solubles o liposolubles. En este caso, los anisados se disuelven mucho mejor o se absorben mejor en grasas, ¿vale? Por eso esta parte grasa va a absorber muchísimo mejor la parte del aromática, ¿vale? Entonces lo que hacemos aquí es aromatizar el crème fraîche y emulsionarlo con aceite, ¿vale? Que va a ser la base de la ensalada. Y
Y además es que el hinojo, si os dais cuenta, porque claro, yo siempre lo veo así de esa manera, y cuando vas al campo pues te das cuenta que hay mogollón de hinojo, pero no, claro, no ves la cebolla. Esto, además, hay muchos vinos que tienen, tonalidades de hinojo porque están plantados cerca de las viñas. Sí, no, ahí naturalmente, hay buenas, hay a montones de hinojo. Sí, esto pues abre así, tirando para arriba, ¿vale? Bueno, entonces esas levaduras se comen el azúcar y lo transforman en alcohol. ¿Qué pasa con este vino? Que lo que hacemos es lo paramos cuando llega a 5,5 grados. Entonces, no está completamente fermentado. Esto sería un mosto parcialmente fermentado. Esto antes aquí de la vigente, que uno de los problemas más gordos de este vino es que no es vino. O sea, se estáis bebiendo algo que no es vino, aunque la definición de vino es mosto total o parcialmente fermentado. Pero aquí en este caso, como tiene 5,5 grados, como si fuese una cerveza, pues no se le puede considerar, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es eso, esa fermentación se para en mitad y las levaduras lo que hacen es, en ese proceso, generan carbónico. Ese CO2, ese carbónico, esa burbuja que tenéis en la copa, es natural de la propia fermentación. Y esto, junto con las uvas que son muy especiales, hacen una diferencia, ¿vale? Con otros vinos. Claro, aquí tenemos unas uvas que tienen los niños muy bajitos y demás. Lo que nosotros tenemos copa. Pues sería bueno beber también. Pues traigo copa. Bien. Tenemos una parte de la ensalada, ¿vale? Vale, primera parte, la base de la ensalada, ¿vale? Y la segunda va a ser un aliño. Bien, si nosotros cogemos un aliño, tenemos sal, obviamente, ¿no? Tenemos un ácido y tenemos una grasa. ¿Qué ponemos primero? Ay, me encanta. Me encanta. Bien. Primero va la sal, ¿vale? Antes que ningún líquido, primero va la sal. ¿Por qué? Porque si ponemos el ácido o el líquido, lo que va a hacer la sal es resbalar, ¿vale? Resbalar por el líquido. Me da igual que sea ácido, no es porque sea ácido, es porque es líquido, ¿vale? Entonces primero va la sal, primero va el sazón, luego va el ácido, ¿vale? El ácido es lo que empieza primero a descomponer ya la membrana, a condimentar. Eso es lo que hay que dejar un poquito, ¿vale? No se deja el ácido con el aceite en el caldo, se deja la sal, el ácido y el aceite va al final, ¿vale? Entonces, si vosotros vais a dejar el caldo cogiendo cierta temperatura, cierto aroma y cierta condimentación, va solamente con la sal y con el vinagre, no se pone el aceite, ¿vale? Se pone al final. ¿Por qué se pone al final y no al principio? Porque el aceite es grasa. Entonces, si yo pongo el aceite primero o cualquier grasa, lo que va a hacer es resbalar todo y además va a hacer una capa impermeable que no va a permitir ni que entre ni la sal ni el ácido, ¿vale? ¿Sí? Aprende con Vicente, Entonces, primero sal, ¿vale? Disolvemos un poquito. Aquí tenemos, ¿qué tenemos? Hinojo, ¿vale? Que es la parte aromática, y le vamos a meter una parte dulce, ¿vale? Un poquito de cebolla morada, podéis poner cualquier cebolla. Parte ácida, vamos con un zumito de naranja, ¿vale? Siempre que hablamos de un aliño, de una condimentación, en proporciones mínimo de 1 o 2, ¿vale? Si sois muy ácidos, 1 o 2. Si sois muy grasos, pues 1 o 3. ¿Qué significa esto? Por una parte de ácido, 3 de grasa, ¿vale? Disolvemos, Y yo esto sería lo que utilizaría para empezar a condimentar mi cardo, ¿vale? Al cardo no se le pone harina, no se le pone ácido, no se le pone absolutamente ninguna cosa rara para que no se oxide, ¿vale? Se oxida por 2 motivos, por luz y por oxígeno, obviamente. Entonces, si lo tapamos, le quitamos las dos, ¿sí? Habéis visto que lo tenía filmado a piel para quitarle tanto la luz como el oxígeno, ¿vale? Tanto para cocinar, para comer en crudo, como para cocinar. Yo aquí tengo un cardo, luego os lo enseño, que lleva como 1 hora ahí y está completamente blanquito, sin oxidarse. No hace falta ponerle 1 kilo de harina al agua, ni ponerle ácido, ni poner un ramillete de perejil, ni pardico. Lo ponemos ahí, con el ácido, ¿vale? Aquí vamos así o con la manica, ¿Sí? ¿Dudas, ruegos? ¿Vamos bien? Vamos a ponerle a la salida que lo veo con una cara de hambre. De cojones.
aceite, un buen aceite de oliva virgen extra. Ahora es cuando se hace el silencio. Muy bueno. Ahora aprovecha ahora, Adriana. Ahora son tuyos. Por lo que habíamos dicho, por lo que esta ensalada de moscato iba a ir bien con el moscato, precisamente por ese hinojo, por esos anisados, y porque es algo que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Siempre lo ponemos con rosado, con blanco. No, me parecía como bonito el poder empezar, y luego aparte que también es el primer vino que tomas, que yo creo que va a ir bien. No sé qué más. Bueno, cuidado un poco de muchas cosas de la bodega, que por cierto tenéis que venir, que es muy bonita, que tenemos la bodega que es muy chula y sí, habéis estado, pero eso, es muy bonita y hacemos cosas muy chulas por ahí y podéis venir a tomaros un vino ahí sin ningún problema, y hacemos visitas y tardeos en verano que están chulísimos con música en directo y muy chula. Bueno, pues yo en homenaje a Adriana, a Bodegas Ochoa, y aquí es la primera vez que hacemos esto con maridaje, se me ha ocurrido traer un plato muy original, que es una botella cortada por la mitad, que es una manera también de aprovechar las botellas en los restaurantes, ¿vale? Entonces, vamos a poner en la base lo que habéis comido ahí, que es el crème fraîche, ¿vale? La cremita va con unos anacardos, ¿vale? ¿Qué hacen los anacardos? Los anacardos me potencian la parte salada y la parte grasa, ¿vale? Ponemos el caldito. Floripondios, que nos gustan ahora tanto a los chefs, ¿verdad? Lo que hacemos es, al final, todo lo que se pone en un plato tiene que tener un sentido, ¿vale? Entonces, cuando terminamos con algo verde, con algo fresco, yo lo que estoy intentando potenciar es los sabores primarios, ¿vale? Los sabores herbáceos del plato. ¿Os acordáis hace unos años que absolutamente todos los platos que se presentaban llevaban la jodida reducción de Módena? Que fuera un crepe de hongos, un postre, una ensalada, un solomillo, todo llevaba reducción de Módena. Bueno, pues aquí está la ensaladita de cardo, crème fraîche, anisados y anacardo, ¿vale? Y si me permitís, vamos a brindar por este maravilloso sexto día del cardo. Y así me divierto yo también. Bueno, cuando hacemos, Adriana sabe más que yo de maridajes, pero cuando hacemos un maridaje, lo que surge es un producto nuevo. ¿Qué significa esto? Tenemos el plato, tenemos el vino. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos un maridaje, lo ideal es que hagamos match-match, es decir, que mejore tanto el vino como el plato, ¿vale? Entonces, si lo hemos conseguido, que me dice Adriana que sí, si no, pues lo siento. Igual no se os había ocurrido lo de poner un vino así con un poquito de azúcar, ¿no? Con un cargo, porque normalmente pues soléis siempre más con las verduras, pues solemos tender a vinos rosados, a vinos con un poquito más de acidez, a vinos que no tengan mucho tanino, los tintos, pues no se les ocurre, ¿no? Pues la otra era que hay tinto también para esto. Pero bueno, pensamos que iba a ser más fácil así, que iba a ser como más divertido. Y luego aparte hay diferentes tipos de maridajes, lo que dices. Hay unos que son para que potencian el vino, hay otros que potencian el producto y hay otros que van encontrando el equilibrio, ¿no? Aquí vamos buscando ese equilibrio, ¿no? Y además que lo que sí que tiene este plato, que yo creo que es uno de los pluses que tiene muchos aromas diferentes, ¿no? Y es un poco también el caso del al final, cuando buscamos la condimentación, si tú... Esto pasa muchísimo con las especias, ¿no? Cuando tú hay un plato que me sabe mucho a comino, ¿vale? Es que la cosa no está equilibrada. Al final tiene que tener matices, tiene que tener un equilibrio, pero ninguna lista tiene que estar
más que la otra, ¿vale? Si no, la hemos cagado. Y bueno, creo que hemos hecho match, hemos hecho más. Sí, guay, maravilloso. Pues ahora vamos a ir con el segundo plato. Mientras vienen los duendecitos, esto lo tiene Amriñano, pero nosotros no, entonces yo tengo que recogerlo del primer plato. ¿Por qué se cocina el cardo en 20 minutos? ¿Cuánto lo cocináis? Ahora es cuando me meto con vosotros. Venga, esta es la parte divertida para mí. ¿Cuánto cocináis el cardo? Venga, sin miedo. ¿Oh? De 20 a 30, en olla convencional. Sí, ¿no? Bien, vamos a hacer... venga, ¿alguna barbaridad más por ahí? Los de la olla rápida ni levantéis. Que sé que sois el 40% por lo menos. Bien, ¿por qué lo podemos cocinar en 20 minutos? Obviamente, si yo cojo esta penca, le va a costar 1 hora. ¿Vale? La cuestión va en el tamaño. Pero si yo cojo esta penquita, pues la puedo cocinar en 15-20 minutos. ¿Vale? Secreto. O sea, al final es también un poquito, pues a más tamaño, con las patatas pasa lo mismo. ¿Cuánto cuesta cocinar una patata entera? Pues 40 minutos. ¿Cuánto cuesta cocinar un trocito de patata? Pues 15 minutos, ¿no? Bien, quitamos hebras laterales. Esto os digo porque es importante. Bien, yo en mi casa siempre, yo quiero mucho a mi madre, cocina muy bien, eso no es tanta verdad, pero bueno, cocinaba mejor mi abuela. Ahora que no está, aprovecho. Estamos en muchas casas, cogemos aquí y tiramos. ¿A que sí? Sí. ¿Qué hacemos con esto? Estamos rompiendo absolutamente toda la fibra del cardo, ¿vale? Entonces, con una puntilla, cuchillo bien afilado, el corte tiene que ser homogéneo, ¿vale? De arriba a abajo. Lo que tenemos que cortar es la fibra entera. Si nosotros tiramos, lo que estamos tirando es completamente toda la fibra. Y todo eso es mucho más propenso a que se oxide, ¿vale? Esto de aquí atrás, una vez que tenemos el corte, tiramos. Si no sale, le damos un poquito con el guante. O le damos la vuelta y lo que salga de la vuelta. Lo demás ya está. Lo demás se va a quedar en el agua. No os volváis locos, ¿vale? No hay que centrifugar el cardo. No hay que ponerle lejía. No hay que ponerle, o sea, las penquitas. No, es que he visto auténticas barbaridades limpiando la verdura, ¿vale? Penquitas pequeñas, ¿vale? Cortes limpios, ¿vale? Solamente tiramos de la parte de atrás, de la piedecita. Pencas pequeñitas. Recipiente opaco para que no le dé la luz, ¿vale? Y agua fría. ¿Qué hace el frío? Como con nosotros. Cuando hace frío, ¿qué hacemos? Cerramos los poros, ¿vale? La verdura también se cierra, se contrae, entonces permite que no se oxide. Y esto, papelito, ¿sí? Bien. Agua hirviendo. Y para adentro. ¿Sabéis lo que es el batch cooking? Sí. Irene. Bien, el batch cooking es lo que hacéis los domingos o los sábados para preparar para toda la semana, ¿vale? Es importante, es una putada, ¿no? Pero al final cuando cocinamos no tenemos tiempo, ¿vale? No tenemos que hacerlo en un día. Lo que tenemos que hacer es calcular también algo que hacemos muchísimo en cocina, es controlar los tiempos, ¿vale? ¿Por qué utilizamos la olla rápida? Para aprovechar tiempos. Pero si yo te digo que esto se cocina en 15 minutos, no es cocinar en 15 minutos y lo quito del agua, ¿vale? Tenemos que aprovechar una cosa que es el calor residual. ¿Qué es el calor residual? Significa que una cosa no se está cocinando solamente porque esté hirviendo, ¿vale? Se cocina porque está siendo tratada térmicamente a una temperatura. Con el arroz, ¿por qué se pasa el arroz? Porque no son 15 minutos y después o 20 minutos y después que repose, no. El arroz, lo de los 20 minutos es una auténtica barbaridad, ¿vale? Son en 20 minutos en contacto con el calor, el arroz se ha pasado, siempre, always, forever, ¿vale? Para los del arroz, para siempre, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta el calor residual y esa merma de temperatura, si nosotros cocinamos un arroz, seguramente, según qué variedades, ¿no? 10, 12, 15 minutos y después tener en cuenta la bajada residual. Con el cardo y con los vegetales pasa lo mismo. Si yo apago el cardo, no va a perder 90 grados en 5 minutos. Le va a costar 40 minutos bajar
bajar de esa temperatura. Entonces cocinamos muy poco tiempo, lo dejamos en la cazuela y esa degradación térmica lo que está haciendo es cocinarlo y ahora encima estamos trabajando por debajo de esos 80 grados, que es donde está la fuga de nutrientes, ¿vale? ¿Sí? Si no, convencidos todos. Bien, mañana cocináis estos con la olla, ¿no? Bien. Como no tengo ese fuego y soy muy listo, ya tengo el cardo cocido, ¿vale? Como rellano. Lo que voy a hacer es... déjame un trapito que tengo aquí, para no quemar los manteles, que ya le he manchado. Si encima lo quemo, no me deja volver a nivel. Esto con las alcachofas. Con las alcachofas yo lo hago muchísimo, ¿vale? Retírame esto, por favor. Yo las alcachofas, agua a hervir. Cuando el agua está hirviendo, pongo la alcachofa. Cuando recupera el hervor, lo apago. Ya está, alcachofa cocida. Además, la cabrona te lo indica cuando está cocida. Cuando se van abajo, están cocidas. Sin degradación térmica, ¿vale? Sin necesidad de tener la pobre alcachofa 10 minutos cociendo, ¿vale? Con un minuto que cocine, ya está, lo apagas y lo dejas. Esto el domingo, cuando hagáis el batch cooking, lo mismo. Es decir, no tenéis que alinear todo, dejarlo cocido y lo dejáis en la olla, que vaya perdiendo temperatura. Os va a costar muchísimo menos tiempo cocinar la verdura y todo lo que hagáis, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Venga, coño. Sí, chef. Bien. Toda la parte técnica está muy clara. Bien, vamos a hacer un guiso. Un guiso con un rux. ¿Qué es un rux? ¿Vale? Que parece que hemos criminalizado la harina. Bien, un rux es un guiso que parte de una grasa y ligazón. Elemento de ligazón, la harina. No pasa nada por ligar las cosas con harina, siempre y cuando no tengáis ninguna patología asemejada al gluten, ¿vale? Y si tenéis gluten o intolerancia, no comáis harina, ¿vale? Error grave y por lo general mortal. No, los gluten no. Vale, entonces vamos a hacer un guiso que va a partir de unas chalotas. Yo le llamo caldo navideño porque al final utilizo como elementos que van asociados a la Navidad, ¿no? O a diciembre. Vamos a hacer con toques grasos y con toques secos. Vamos a utilizar pasas, ¿vale? Y orejones. ¿Por qué digo navideño? Porque yo esto lo utilizo para rellenar el roast beef, ¿vale? El roast beef, el redondo de ternera, ¿vale? Yo lo que hago es meterle orejones y pasas y va asado. Por eso yo le llamo esto caldo navideño, ¿vale? Ya voy con la pedrada, ¿eh? Dejo la pedrada y voy con la receta. Bien. Chalota, que es un híbrido entre cebolla, ajo, ¿vale? Podéis utilizar cualquier tipo de liliácea, familias de las cebollas, los puerros, todas estas, ¿vale? Una base, ¿por qué? Porque va a ser una base dulce, ¿vale? Con orejones y vamos a hacer un contraste graso con foie, ¿vale? Hablo muy rápido, ¿vais bien? ¿Me pilláis bien? Sí, vamos bien. Vale. Base del guiso de charota. Bien. ¿Sabéis qué es el ghee? El ghee. Ahora lo explico. Vamos a poner a pochar primero la charota con un poquito de virgen extra, ¿vale? Yo cuando veía antes a Arguiñano decía, ¿cómo puede cocinar el siempre con virgen extra? Niños. Al final lo que es una pena cocinar con virgen extra o no, pero vamos siempre a grasas puras, ¿vale? En este caso el virgen extra es el mejor aceite que tenemos, ¿vale? Luego os explico lo de los aceites que tiene tela, ¿vale? Para cuando vayáis a comprar aceites. Pero la grasa más pura y la mejor para cocinar es la mantequilla clarificada, ¿vale? Esto es el ghee, ¿vale? ¿Qué es el ghee? Es la mantequilla clarificada. Lo que hemos hecho al clarificar es calentar la mantequilla y separar la parte grasa del suero, ¿vale? Eliminamos el suero, que es la parte que se quema, y entonces esto nos aguanta hasta 250 grados, ¿vale? Es la grasa más interesante para cocinar porque nos da un rango de temperatura mucho más alto, ¿vale? Y GHEE, ghee, mantequilla clarificada, que al final nos volvemos locos con los anglicismos. A mí no sé si es anglicismo o qué, pero
si tenemos un nombre en castellano, mantequilla clarificada, ¿vale? Bien. Bien, para pochar, cuando hacemos un pochado, una secuencia de elementos que vamos a cocinar despacito. Sal, ¿vale? ¿Podríamos poner esto sin grasa? Sí, sin aceite, sin nada. Si nosotros ponemos sal, lo que va a empezar es a sudar. Eso va a evitar que se pegue, siempre y cuando trabajemos en una temperatura pequeñita. Pochar, ¿verdad, Alejandro? Que no siempre hay que pochar muy bien con el fuego alto. Bien. O sea, de gratis. Pochamos despacito, ponemos un poco de grasa. ¿Por qué? No me importa poner exceso de grasa, porque después vamos a hacer un ligazón. Vamos a ligar con harina, ¿vale? Entonces, todo ese exceso de grasa, yo lo que estoy haciendo ahora, ¿por qué primero con aceite de oliva y después con la mantequilla? Porque el aceite de oliva me va a absorber muchísimo mejor los aromas de la cebolla. La mantequilla está muy bien, me va a dar un rango de temperatura, pero el virgen extra me va a absorber mejor los volátiles de la cebolla, ¿vale? Esto es porque lo sé, o sea, no hace falta que lo sepáis, pero, ¿vale? Primero pochamos con cebolla y luego, una vez que tengo un pochadito, añadimos el ghee o mantequilla clarificada, ¿vale? Cuéntanos cómo clarificas la mantequilla. Bien, muy bien, Adrián, gracias. Era un secreto, pero ya lo cuento. No, al final fundir. Lo que hacemos es fundirla, o sea, sin pasarnos de temperatura, la fundimos y la metemos en una manga, en una manga pastelera. ¿Para qué? Porque para que se decante. Al final la parte sólida, que es el suero, se va a bajar abajo, entonces yo corto por donde está el suero y lo que se queda arriba es esto en TikTok y en Instagram lo veréis 800, porque son cansos de cojones con lo que funciona, ¿vale? Quitamos un poquito de la manga pastelera y lo que va sacando es el suero. Cuando se cae todo el suero, cortamos y es la mantequilla clarificada. ¿Qué tiene de peculiar el ghee? Que además se tuesta un poquito. ¿Por qué? Porque siempre quedan partículas de esa parte proteica. Entonces, cuando la tostamos, lo que estamos haciendo es terminar de quemar esas partículas de proteína y además le estamos dando muchísimo más sabor a la mantequilla. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto? Para que tengáis una guía. Para mí, una salsa fluida a base de un ligazón, de un rux, lo ideal son 40 gramos. 40 gramos por litro. ¿Qué significa esto? Un rux de 40 gramos son 40 gramos de grasa, 40 gramos de harina por un litro de, en este caso, caldo de carne. ¿Vale? Si lleva caldo es una velouté y si lleva una parte de leche es una bechamel. ¿Sí? Aprende conmigo. ¿Vale? Sí. ¿Cómo se ve esto muy fácil? Con los fritos. Los jamones y queso, que son muy duritos, por lo general se hacen a 100 gramos por litro, ¿vale? Una croqueta, lo ideal, ya sé que las hacéis con muchísima más harina, lo ideal es trabajar entre 60 y 80 gramos por litro, pero es mucho más fácil hacerlas más duricas para que se trabajen mejor, ¿verdad? Y luego, mazacote, ¿vale? Es verdad. Esto es como lo de la olla, ya lo sé, el 50%, sí. Bien, entonces, el ligazón. Yo trabajo siempre a ojímetro, ¿eh? Bien, importante, sofreír esa harina, ¿vale? Siempre que la trabajamos, sofreírla. No hasta tostarla. Si tostamos la harina, al final hay que cocinarla. Pero cuanto más la tostamos, la harina va perdiendo capacidad de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más tostada, más líquido vamos a tener que añadir. Entonces, ¿cuándo es mejor trabajar la harina? Después, en cocinado. Tostamos un poquito ahora, pero después en cocinado le damos 5 o 10 minutitos también de hervor. Yo hice unas prácticas, no me apetecía saber muchísimo de croquetas y me fui a una croquetería en Madrid a trabajar durante un fin de semana, ¿vale? Había bechameles que se cocinaban durante 5 horas. Pum, 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 pum. Al final, una manera de concentrar sin poner ligazones, reducir. ¿Qué pasa? Que en una bechamel hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Entonces, ¿tenéis una pregunta por ahí? ¿Cómo? No tuesto la harina antes, porque si tostamos la harina antes, lo que estamos haciendo además es que no absorba sabores. La tuesto aquí para que me absorba el sabor de ese rus. Bien, vamos a añadir orejones y pasas. Esto es un elemento seco, ¿no? Está deshidratado. Entonces, ¿lo voy a poner ahora? No, lo voy a poner en una fase acuosa.
¿verdad? Sí. Voy a ir añadiendo el caldo del cardo. Sí. ¿Qué? Sí. Vamos ligando y ahora que tengo aquí una base acuosa es cuando meto las pasas y los orejones, ¿vale? ¿Qué nos va a dar esto? Están deshidratados, no nos va a dar una profundidad de sabor de la hostia, pero después nos va a dar mordida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comamos el cardo vamos a tener foie, una parte grasa con muchísimo sabor, y esto nos va a dar ahí un toquecito muy simpático, ¿vale? Venga, dale el vino, sí. Bueno, os cuento lo que tenéis en la copa. Esto es un vino rosado. Nuestro lema, así comercial, yo soy la enóloga, yo soy la que hago los vinos, la que me pongo en la viña con mis subsuelos y mis historias. Estamos en ecológico, tenemos nuestro viñedo propio. Pero bueno, este año pasado, que estamos en la bodega, somos la bodega y llevamos 6 generaciones. Estamos desde 1845 y ahora estamos mi hermana y yo. Entonces yo soy la que hago la parte técnica, o sea, de la cepa a la botella, vamos a decir, que es la parte que hago yo, y mi hermana es la que hace de la botella al mercado, ¿vale? Entonces toda la parte técnica pues es para mí, ¿vale? Tengo un equipo increíble y maravilloso. Pero este año hemos hecho un cambio de imagen súper potente, porque claro, 6 generaciones, pues es maravilloso el tener este legado y tener esta historia, pero claro, ¿cómo haces para que esto también lo sientas tú como tuyo, ¿no? O sea, sin cambiar demasiado, pero cambiando, pero interpretándolo como tú quieres, ¿no? Entonces, al principio nos pesaba un poquito el tema del legado y nos estuvimos reinventando, y bueno, ha sido un trabajo muy importante y bueno, pues hemos llegado a una serie de imágenes, o sea, de vinos, ¿no? Que son los que ahora mismo tenemos en el mercado. Entonces nuestro lema ahora mismo es ahora, aquí y siempre. Y esto representa mucho pues, el momento en el que estamos, de dónde venimos, de nuestro viñedo, en Traibuenas, en la puerta del norte de la Bardena, y siempre, porque siempre hemos estado y siempre queremos estar. Pero esto nos permite el haber hecho esta reorganización y hacer pues, cosas más divertidas, ¿no? Hacer cosas que sean más, bueno, pues que a mí me gustan, ¿no? Entonces, tenemos un rosado que es maravilloso, hecho por sangrado, con el color tradicional, pero luego he querido hacer este que tenéis ahí en la copa. Este es un rosado que está hecho, sobre todo, lo más importante no es la elaboración, sino que es la viña donde viene. Yo soy muy friki de recuperar variedades antiguas y todas estas cosas. Entonces tengo un viñedo en el que, era una garnacha que tenía 30 años, que estaba bien, pero no me hacía así, era especial, no tenía, bueno, yo qué sé, no eran mis preferidas. Y entonces hablando, trabajo mucho con la Universidad Pública de Navarra, y me dijeron, no, tenemos una selección de, o sea, un montón de clones, más de 200 clones en una viña. Y dije, pues tráelos a la viña y los reinjertamos. Entonces, ahora mismo tenemos un viñedo en el que hay más de 200 tipos de garnachas diferentes, todas juntas en el mismo sitio. Entonces, es como un sitio en el que para mí es muy mágico, porque claro, yo tengo historia de San Martín, historia de Olite, historia de Tudela, historia de muchísimos pueblos en los que de Berín, de muchos pueblos en los que siempre ha habido garnacha, ¿no? Y la tengo toda junta en la misma finca. Entonces, una de las características de lo que hemos hecho ahora, que bueno, si os fijáis en la etiqueta, aparece un señor tocando el tambor. Y esto lo que quiere decir es todos juntos al mismo son, todas mis garnachas bailando al ritmo para hacer este rosado, ¿no? Y aquí tenemos un poquito de fermentación en barrica que prácticamente no se nota. Y lo que es un rosado que os he traído la 24 porque es la añada actual, la 25 no la sacaremos hasta mayo, porque quiero hacer un rosado que tiene por un lado alma de blanco pero cuerpo de tinto, porque si os fijáis es un vino que aguanta muy bien, va a aguantar muy bien la comida y que yo creo que va a ir muy bien con la comida. Es ecológico, eso se me olvidó deciros, que todo el viñedo lo tenemos en ecológico y que también tenemos aceite que se me ha olvidado. Vale, tenemos el guisito, vamos a pensar que ya ha cocinado sus 10-15 minutos, imaginároslo, ¿vale? Tampoco ha cocinado mucho menos, o sea, pero bueno. Bien, ahora le voy a añadir un foie mi-cuit.
Porque todo lo que coméis no es foie, sobre todo en Navidades, y muchísimo menos foie mi-cuit. Bien, si tenemos en cuenta de qué se hace el foie gras, que es el hígado del pato, la parte más pura, la elaboración más pura es el foie mi-cuit, ¿vale? Se identifica porque tiene muy poca grasa por fuera, ¿vale? Y además se ven como trocitos, ¿vale? Trocitos del lóbulo del hígado. ¿Qué significa mi-cuit? Medio cocinado, ¿vale? Se trabaja el mi-cuit a una temperatura, la de degradación de la proteína, que son alrededor de 60 grados, lo justo para que no funda grasa y lo justo para transformar la proteína, ¿vale? Por eso se llama mi-cuit. Es la elaboración más pura de foie gras. Del foie gras sale el mi-cuit, ¿vale? Después de eso vienen los patés. ¿Qué pasa con los patés? Que hay una marca que le ha dado muy mala fama a ese nombre, ¿vale? ¿Por qué? Porque Paté la Piara se adueñó del nombre paté para hacerlo de cerdo, ¿vale? Porque Patés la Piara es de cerdo, pero los patés en teoría son de parte de hígado, y por lo general, si es de foie de oca, de foie y de oca, y después otro tipo de vísceras, ¿vale? Estos son los foies, los patés, hechos de foie gras, pero siempre tiene que llevar una parte de oca o pato. Y luego vienen toda la mierda que encontráis en los supermercados con grasitas alrededor. Esa grasita amarilla, ¿vale? De las muses, de las, no sé ni cómo llamarlas, cosas raras, que llevan hígados de todos los animales que hay sobre la faz de la tierra, ¿vale? Y por lo general, cuando nosotros cogemos un listado de ingredientes, el primero que está en el listado de ingredientes es el que más cantidad tiene, ¿vale? Ese primero tiene que ser siempre hígado de pato o hígado de oca, para que sea elaborado de foie gras, ¿vale? ¿Queda claro, no? ¿Sí? No vais a comprar más muses, ¿verdad? Qué baratas, qué ricas. Sí. Que bien vienen para los cumpleaños, ya. Sí, en todos los cumpleaños, ¿verdad? Como las ollas rápidas, en todos los cumpleaños hay terrina de esa. Te vas a separar un poquito, Adriana. Sí, además ahí se nota muchísimo la diferencia, bueno, hay un montón de patos que van para... Que se le un poquito. Y luego vamos con la... Voy a hacer que se cocine un poquito más. Lo de los virgen extra, ¿vale? Aceite de oliva virgen extra. Es el zumo puro de la aceituna, ¿vale? Se marca la calidad del aceite, lo marca la acidez, ¿vale? Por lo general un virgen extra creo que es... no puede superar 0,40 sí, hasta 0,8 puede ser. No, hasta 0,8 es verdad. Hasta 0,8 y el virgen creo que puede tener hasta 1 y algo, 1,5. Sí, pero sobre todo se marca por la cata, además de la analítica es la cata la que lo marca. Después vienen los 0,4 y los 1, ¿vale? Los encontráis, que los identifican comercialmente como el tapón rojo y el tapón verde. Son unos cabrones. Te ponen el tapón verde porque por lo general el tapón verde se asocia a que es la mayor calidad de la aceituna. Pero ¿por qué tiene eso un 1%? Es decir, menos calidad, menos acidez que un virgen extra. Porque el resto son aceites refinados, ¿vale? Tienen una pequeña cantidad de virgen extra o de virgen y el resto son aceites refinados, ¿vale? Es decir, lo que hacen es regular, como un mal producto, lo que hacen es regular el aceite de la acidez con un poquito de extra y lo demás otros aceites, ¿vale? Y luego ya, en otra liga, a otro mundo, a su puta bola, está el orujo de oliva, ¿vale? Esto que hará... El puro también, aceite puro de oliva, que eso es veneno. Sí, vamos. No, esto son, una vez que se ha salido todo el zumo, de manera natural por prensada, o por decantación, o por extracción en frío, químicamente siguen sacándole toda la sustancia a todo el orujo, a toda la mierda de la aceituna, ¿vale? O sea... Ya sabemos el foie mi-cuit y el virgen extra, ¿verdad? Venga. Yo si me permites también voy a añadir cosas a eso. Sí, no, dale. Yo estuve en el panel de cata de sabéis que en Navarra tenemos una denominación de origen para el aceite y tenemos unos aceites maravillosos. Bueno, aquí en Peralta además también tenéis muy buenos aceites. Y esto del aceite, yo cuando llego al mundillo tenemos también olivos y hacemos aceite. Y empecé a catar y yo decía, no, pero a ver, ¿qué es un virgen extra, no? Y me decía, no, es un aceite que no tiene defectos y que la acidez está rica, pero no puede ser.
tiene que ser, o sea, para mí un vino bueno no es el vino que no tiene defectos, ¿no? Yo estaba buscando mal, ¿no? En el virgen extra. Entonces creo que es una aportación que la gente del mundo del vino hayamos aterrizado desde el aceite un poco, porque vamos buscando pues como más cosas, ¿no? Y bueno, yo con Andrea, la de Artajo, somos amigas y sí que hemos catado muchos aceites y un poco estamos de acuerdo, ¿no? En esta historia de siempre ir buscando pues ese punto más, ¿no? Y ese punto se consigue no solamente con, bien, ¿vale? Tenemos un virgen extra, yo ya voy a poner un nivel extra de complejidad, es que si encima tenemos la aceituna que podemos cogerla, si seguro que aquí vais a coger olivas a un montón. Esas aceitunas de suelo arrugadas, esas no son las buenas. Con esas podemos hacer pues un aceite de oliva, virgen extra no saldrá la graduación saldrá más alta, la primera, pero cuando cogemos una aceituna que está entreverada, ¿sabes? Que cogéis y en el saco, bueno, en el saco no hay que cogerlas en el saco, hay que cogerlas en remolque. En el remolque está la mitad verde, la mitad negra, ese es el punto bueno, porque tenemos unos aromas que son mucho más frescos y nos van a acompañar muchísimo mejor pues, al cardo, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de saladas, ¿no? Como en el anterior. O sea que ya eso ya os pongo y luego ya las variedades que queráis coger y aquí no sé cómo le llamáis en oriente se llama la mundial. Pero bueno, pues en otros sitios es la Ronit o lo que como queráis llamar. Pero que tenemos unos aceites aquí también. Bien, último matiz del plato. Obviamente, cuando tenemos el cardo ya estofado, se han impregnado todos los sabores, hemos cocinado la harina, el miquid no lo he hecho en ebullición, ¿vale? Estamos hablando que es un hígado de pato, una transformación del pato la más pura posible. Si yo lo meto en 100 grados, lo que voy a hacer es destrozarlo, ¿vale? Entonces, lo he hecho fuera del fuego, lo he mantecado, ¿vale? Para mantener la estructura del foie, del miquid, ¿vale? Y además, con la poca grasa que me vaya a soltar, lo que consigo es mantecar el plato, ¿vale? Hemos hecho más, no habéis dicho nadie nada del cardo. Ah, pues no lo había dicho hasta que me preguntó, coño. Y el maridaje hemos hecho más, bien. Entonces, sí. Le podíamos haber metido un tinto. Hombre, este plato tiene muchísima profundidad de sabor. Estoy terminando con unos poquitos de orejones sin trabajar, sin crudo, ¿vale? En crudo, y además ese toque crujiente que le vamos a dar con la almendra, ¿vale? Y toque salino. Una cosa también, una aclaración, cuando cuando terminamos platos, ponemos cosas crujientes, ponemos cosas saladas. Esto os pasa en la chuleta. Ahora, ¿bien de sal la chuleta? La sal en la chuleta, voy a terminar con el debate, pero es mi opinión, ¿eh? La sal en la chuleta se le pone antes, ¿vale? O sea, es impensable que en una carne que tiene 3, 4, 5, 6 centímetros de anchura le pongamos la sal al final, ¿vale? La sal va antes. La sal va antes y tiene que penetrar. La sal del final de una chuleta no es para la chuleta, es para el paladar, ¿vale? Entonces, si ponemos una barbaridad de sal, lo que estamos haciendo es saturar el paladar y estamos jodiendo la chuleta, ¿vale? Cuando ponemos toques de almendra, toques salados, lo que estamos pensando es en activar el paladar para que todos los sabores que yo he puesto en el plato vayan a su sitio, ¿vale? Con toques crujientes pasa lo mismo. ¿Por qué le va muy bien un toque de pan a una ensalada César o un toque crujiente a una ensalada? Porque los crujientes también nos despiertan las papilas gustativas, las tenemos en alerta. Entonces una ensalada sabe mucho mejor con un toque crujiente. No es poner por poner, ¿vale? Esos crujientes que sacaron artificiales también, como cosas tienen que tener un sentido, ¿vale? Entonces esa almendra lo que nos va a despertar ahora es la parte salina, la parte crujiente, y nos va a conectar con toda la parte grasa del foie y del rux, ¿vale? ¿Sí? Ubuntu. Os explico qué es Ubuntu. Bueno, Ubuntu. Venga. Mi proyecto maravilloso. Yo cuando emprendo en la pandemia, no nace como Ubuntu. Nada, pues yo cojo todo lo que... Yo al final llevo cocinando muchísimo tiempo. Siempre en restauración entendía como los restaurantes, ¿no? O sea, cocinaba en restaurantes para otros y siempre he sido como la rama creativa, ¿no?
de los proyectos. Entonces, bueno, pues a mí no me gustaba. O yo no encontraba que de alguna forma me devolviera todo lo que yo ponía en mi trabajo y en mis platos. Entonces la pandemia me viene muy bien, reseteo, emprendo y descubro y cojo todo lo que hago al margen de la restauración, ¿no? Pues divulgación gastronómica, show cookings, asesoramientos gastronómicos y pues emprendo, lo creo como mi proyecto. ¿Qué pasa? Que después, al cabo del tiempo, pues descubro una palabra que es maravillosa, Ubuntu. Ubuntu viene de las lenguas zulús del sur de África y la descubre un antropólogo británico estudiando el comportamiento de ciertas tribus. Les propone una carrera a unos niños y el premio es una cesta de frutas. Entonces los niños se cogen de la mano y cruzan la meta a la vez todos, porque no entienden que solamente uno se lleve la fruta. Es decir, es una filosofía de vida y de ver las cosas que es yo soy porque nosotros somos. Es decir, la colectividad, la sociedad está por encima del individuo, el compartir, el crecer en comunidad, ¿no? Y yo cuando descubro esto digo, ostras, pues yo es lo que pienso de la gastronomía, ¿no? Yo al final dejo de cocinar para mucha gente que no veo porque al final es lo que me jode de la restauración. Entonces, Ubuntu Gastronómica es esto, ¿no? Cocinar canales cortos, cada vez más gente, esto es maravilloso también, nunca había hecho esto para 100 personas aquí en Peralta. Entonces, el compartirlo en los canales cortos, que disfrutéis de nuestra parte, que también compartirlo con el equipo, es decir, el Ubuntu es el todo, ¿no? Si de alguna forma intento os he transmitido un poquito de lo que yo disfruto cocinando, que creo que es latente, pues eso es Ubuntu. Y ahora mismo tenéis Ubuntu Gastronómica ahí en mi casa, que ya lo tenéis, ya es una realidad. ¿Qué es Ubuntu Gastronómica? Es mi choco, es mi cocina que la he abierto al público. Es una manera, es el choco de casa, de nuestra casa, donde yo cocino, donde yo hago el I+D, donde yo hago toda la creatividad, entonces la he abierto al público. Entonces, si vosotros queréis ir a Ubuntu, pues no es un restaurante, no va a ser un restaurante, es estar conmigo, cocinar conmigo, disfrutar de la manera que es una experiencia gastronómica inmersiva, la he llamado, para estar conmigo mientras yo cocino. O sea, es una experiencia que es amoldable a cualquier persona, a cualquier grupo. Somos 6, vale, veniros, hacemos algo. Somos 8, venga, veniros a hacernos algo. Y después vamos a hacer puntualmente cositas con el maravilloso abanico de colaboradores que estamos haciendo alrededor de Navarra, con Adrián en este caso, o con muchísimos otros que estamos inquietos por hacer las cosas bien y porque la gastronomía y la enología y el gastroturismo y el enogastroturismo rural, reactivarlo de alguna forma, y creemos que esta es la manera, pues al final conectar, tejer redes. Sí, no, y iba a decir que es muy importante porque también nos da a nosotros una oportunidad de sacar cositas diferentes y de poder enseñarlas, ¿no? Porque muchas veces cuando veis por ahí, pues seguramente que veréis, de mis vinos, pues hay 4 que son los más conocidos y que son los que más o menos están en todas partes, pero luego, bueno, el Moscato ya es más popular y ya se empieza a ver en más sitios, pero por ejemplo el Labrit rosado, yo no sé si, bueno, aquí hay uno que seguro que sí lo había probado, Ibai, pero los demás no sé si lo habéis probado, porque son unas cantidades muy pequeñitas que hacemos y cosas como diferentes, ¿no? Entonces, pues viene muy bien el poder jugar y el poder, bueno, y permitirnos a esas licencias. Algo bonito que está pasando, no sé, yo me doy cuenta desde dentro porque lo hemos hecho así y estamos moviendo el avispero. Desde lo que no es Pamplona, nos estamos juntando muchos proyectos y por lo general en Olite ahora es un motor maravilloso de este impulso. Yo de alguna forma he tejido muchísimo hacia allí. Estamos moviendo el avispero para decir que, oye, que hay más cosas que Pamplona, que el entorno rural es muchísimo más importante, que se empiece a poner un poco más el foco, perdón la redundancia, fuera de Pamplona, fuera de los grandes núcleos de ciudad, como también puede ser Tudela. Parece que en la ribera solamente está Tudela. Entonces, de alguna forma sí que estamos juntándonos, estamos... No tenemos más que el palacio. No, pero lo único que se... yo desde dentro te diré pues, que ahora mismo estamos haciendo muchas cosas, estamos moviendo, y realmente lo que está pasando gastronómicamente ahora mismo está pasando fuera de Pamplona, gracias a que nos estamos moviendo personas con muchas inquietudes, personas disruptivas de alguna forma que estamos rompiendo con Reino Gourmet, con las DEOs, con las instituciones que están ahí y sirven muchísimo para mucho, pero que de alguna forma encorsetan en un producto que deja mucha gente fuera. Y la gente que estamos fuera, pues al final hemos dicho, estamos aquí, vamos a hacer cosas
y Ubuntu.